mixto. En este caso es un nervio mixto. El primer par, que es el olfatorio, ¿cuál es? ¿Qué tipo de nervio es? Sensorial. Sensorial. El óptico. Sensorial. Motor ocular común. Motor. Mixto. Tiene fibras parasimpáticas. Lo puso motor. Motor Sí. agreguen con fibras parasimpáticas. El tercer par, motor ocular común. Pues los otros sí son motores. El patético, que es el cuarto, motor, y el sexto, motor. Esos dos son exclusivamente motores. Este es el quinto par, trigémino, que es para nosotros el más importante porque es el que inerva las piezas dentarias, que a veces duelen, y sobre el cual damos la anestesia. Sobre las ramas de este quinto par. Entonces es un nervio mixto. Tiene dos componentes, motor y sensitivo. Las fibras motoras siempre están destinadas a músculos. En este caso, a los músculos masticadores, incluido el vientre anterior del bigástrico y el miloioideo. ¿Qué tal? Buen día. Para un músculo del velo del paladar, que es el periestafilino externo. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Y un músculo que está en el oído, músculo del martillo. ¿Qué tal? Buen día. Todos estos músculos que nombramos tienen el mismo origen embriológico, por eso tienen la misma inervación. Y después tenemos un componente sensitivo. Esas fibras sensitivas recogen la sensibilidad de la piel, de la cara, parte del cráneo, la zona anterior del cuello, las mucosas bucal, lingual, ocular, nasal, y ahí agregan sinusal, que es de los senos maxilares. Inerva las piezas dentarias y los tejidos de sostén de las piezas dentarias. Y ahí algo que falta, inerva también las meninges. Una vez que anotan esto, lo leen y se fijan si hay algo que no entienden de lo que dice acá. Agreguen en fibras sensitivas las meninges, que inerva también las meninges. Cuando nos duele la cabeza, este nervio es el que lleva la información. Cuando nos duelen los dientes, también. En donde dice fibras sensitivas, ahí agregas que también inervan las meninges. Y sinusal, o sea, la mucosa de la boca, de la nariz, de los ojos, de la lengua y también del seno maxilar. Hola. En el recreo me dan el presente.
igual. Ahí da solo información sensitiva, no gustativa. Solo temperatura, tacto y dolor. El gusto, no. ¿Se entiende esto? El otro día vieron que estos pares craneales, igual que los pares raquídeos, cualquier nervio, tiene un origen que es real y otro que es aparente. El origen aparente es donde lo vemos emerger del tronco encefálico. El origen real es donde está el cuerpo de la primera neurona de ese nervio. En el caso de este nervio, como es mixto, va a tener núcleos que son un núcleo motor y otra parte que es sensitiva. O sea, un origen motor y otro que es sensitivo. El núcleo motor se llama núcleo masticador del trigémino y está ubicado en la protuberancia. Específicamente en el triángulo protuberancial del piso del cuarto ventrículo. Ahí. Y el origen real sensitivo está ubicado en un ganglio anexo a este nervio, que es el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser está ubicado en una fosa, ¿se acuerdan? O fosita de Gasser. Que en el parcial les preguntaban qué cara del peñasco estaba esa fosita, ¿se acuerdan? En la cara antero superior del peñasco está entonces esta fosita que aloja al ganglio de Gasser. Y el ganglio de Gasser está como envuelto por la dura madre. Ese estuche que le hace la dura madre se llama cavum de Meckel. Entonces este es origen real de la parte motora y de la parte sensitiva. Es decir, que si les preguntan el origen real sensitivo, contestan ganglio de Gasser. Les digo porque ahora viene algo para que no se confunda. Además, hay 3 núcleos sensitivos. Pero en estos núcleos está la segunda neurona. La primera está en el ganglio de Gasser. Uno se llama núcleo sensitivo principal o núcleo principal, que está en la protuberancia también, igual que el núcleo motor. Otro se llama núcleo mesencefálico. Mesencefálico, ¿dónde les parece que está? En los pedúnculos. En los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y el último, núcleo bulboespinal, está en el bulbo y en la médula espinal. Este último también se le dice núcleo de la raíz descendente. O de la raíz descendente. Ese está en el bulbo y en la médula. En la parte posterior de la médula, ¿no? Que es la parte sensitiva. Acuérdense que la médula, todo lo que es anterior es motor y todo lo que es posterior es sensitivo. Ahí vemos.
abajo es motor. Ahí se ve el núcleo masticador. No vemos el ganglio de Gasser porque el ganglio de Gasser está más arriba en la cara anterosuperior del peñasco. Pero vemos los tres núcleos sensitivos que están unidos. El núcleo mesencefálico en los pedúnculos, el núcleo sensitivo principal o protuberancial en la protuberancia y el núcleo bulboespinal o de la raíz descendente que va por el bulbo y por la médula. ¿Qué parte de la médula? El asta posterior de la médula. Acuérdense que los núcleos son sustancia gris. ¿Sigo? Origen aparente. Ese era el real. Siempre el real, acuérdense que son los núcleos. Y el aparente no. El aparente está en el tronco encefálico. El origen aparente es en la cara anterior de la protuberancia. Ahí está chiquitito el dibujo, pero después en la que sigue se ve grande. ¿Se acuerdan que decíamos que este origen aparente del trigémino es el límite entre protuberancia y pedúnculos cerebelosos medios? Y esto está en la cara anterior de la protuberancia más arriba que para abajo, es decir, en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores. En este origen aparente no vemos un solo nervio, sino vemos como si fueran dos. Uno más grueso y otro más finito. El más grueso es la parte sensitiva, la raíz sensitiva, y el más delgado es la parte motora. Esa parte motora se encuentra por dentro y la sensitiva por fuera. Salud. La primavera. Sí. Ahora acá lo vamos a ver y repito lo que recién anotaron. Origen aparente. ¿Se acuerdan que esto es la cara anterior del tronco encefálico y que esto de acá es la protuberancia? Entonces el origen aparente es en la cara anterior de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Y esto es por ahí lo que en el escrito parece difícil, pero mírenlo acá que es fácil. En la unión, no está en la mitad, sino que está en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores. Es decir, más hacia arriba que en el medio, digamos. Es este, ¿ven? Y se origina por dos raíces, que no sé si se llegan a ver. ¿Las ven? Una gruesa, que es la sensitiva, y otra más finita, que es la raíz motora. Las dos raíces forman el mismo nervio, quinto par. Esto está en la fosa craneal posterior. Ahora vamos al trayecto, el recorrido. Desde el origen aparente, que está ubicado en la fosa craneal posterior, se dirige hacia arriba y adelante. Cruza el borde superior del peñasco y entra en la fosa craneal media. El borde superior del peñasco es el límite entre la posterior y la media. Lo cruza. Llega a la fosa craneal media y ahí nomás se encuentra con el ganglio de Gasser. ¿Ven cuando dice cruza el borde superior del peñasco? Ahí, en ese momento, la raíz motora que estaba por dentro se cruza y se coloca por fuera. Llega a la fosa craneal media, entonces ahora está la raíz motora por dentro
la raíz motora por fuera y la sensitiva por dentro. Llegan al ganglio de Gasser, las dos raíces. La raíz sensitiva penetra en el ganglio de Gasser porque va a hacer sinapsis ahí. En cambio, la motora pasa por debajo. Siempre los ganglios corresponden a la parte sensitiva de los nervios, no a la motora. Estos ganglios son nerviosos, no vayan a confundir con los linfáticos. Bueno, entonces repito el recorrido. Desde la fosa craneal posterior cruza el borde superior del peñasco y llega a la fosa craneal media. Cuando llega a la fosa craneal media encuentra al ganglio de Gasser. La raíz sensitiva penetra en el ganglio de Gasser y la raíz motora pasa por debajo. Acá está esto que se ve redondito acá, es el ganglio de Gasser. Y acá en este dibujito esta forma tiene el ganglio de Gasser. Un borde anterior que es convexo y un borde posterior que es cóncavo. Acá entra entonces la raíz sensitiva, penetra y hace sinapsis. La raíz motora pasa por debajo, por eso está en línea de punto. Entonces, del borde anterior del ganglio de Gasser nacen las tres ramas terminales del trigémino. Uy, ¿cómo quedó? Oftálmico. Mal. El que está más hacia la línea media, nervio oftálmico. El que está en el medio, nervio maxilar superior. Y el que está más hacia afuera, nervio mandibular o maxilar inferior. ¿Eso se entiende? ¿Se puede repetir? Entonces, Sí. del borde anterior del ganglio de Gasser nacen las tres ramas terminales del trigémino. Es decir, que el trigémino hizo su recorrido, llegó al ganglio de Gasser y del ganglio de Gasser salen las ramas terminales. La que está más cerca de la línea media se llama oftálmica o nervio oftálmico. La otra, en el medio, nervio maxilar superior. Y la tercera, que está más hacia afuera, nervio mandibular o maxilar inferior. Ahora, ¿anotaron eso? El nervio oftálmico es sensitivo, solo sensitivo. El nervio maxilar superior es sensitivo. En cambio, el nervio mandibular es mixto, porque la raíz motora que pasó por debajo del ganglio se unió al nervio mandibular. Sí, ¿desde dónde? ¿Cuál era sensitivo y cuál no? El nervio oftálmico es sensitivo. Miralo en el dibujo y después lo anotás. El nervio oftálmico es sensitivo. Maxilar superior, sensitivo. En cambio, el mandibular es mixto. Tiene fibras sensitivas y motoras. Porque esta raíz motora que venía por acá y pasó por abajo se unió al nervio mandibular. A los otros no. Solo al mandibular. Gracias. Entonces el nervio trigémino es mixto. El nervio oftálmico sensitivo, maxilar superior sensitivo, mandibular mixto. ¿Sí? Vamos con el primero. Nervio oftálmico, primera rama del trigémino, por eso se le dice B1. Nace en el ganglio de Gasser, en el borde anterior del ganglio de Gasser.
Eso está en la fosa craneal media. Desde ahí se dirige hacia adelante. ¿Se acuerdan el seno cavernoso que estaba a cada lado de la silla turca? Bueno, se dirige hacia adelante por la pared externa del seno cavernoso. Ese es el recorrido que hace. Entonces, repito el recorrido. Nace del borde anterior del ganglio de Gasser. Es sensitivo. Nace del borde anterior del ganglio de Gasser. Se dirige hacia adelante. Eso está en la fosa craneal media. Y se dirige hacia adelante. Pero no por cualquier lado, sino que va por la pared externa del seno cavernoso. Bien cerquita de la silla turca. Por la pared externa del seno cavernoso. Una vez que llega al borde anterior, al polo anterior del seno cavernoso, da 3 ramas terminales: nasal, frontal y lagrimal. Como el nervio oftálmico es sensitivo, todas las ramas que dé van a ser sensitivas. Nasal, frontal y lagrimal. Ahora viene igual, para que lo anoten. En ese recorrido que hace por la pared externa del seno cavernoso, da ramas colaterales, que son anastomosis, quiere decir que es uniones con el motor ocular común, que es el tercero, con el cuarto y con el sexto, y un nervio recurrente que vuelve para atrás, nervio recurrente de Arnold. Y lo más importante, cuando llega al borde anterior o al polo anterior del seno cavernoso, da 3 ramas terminales: nasal, frontal y lagrimal. La nasal está más cerquita de la línea media, la frontal en el medio y la lagrimal hacia afuera. Este es el ganglio de Gasser. Este es el trigémino. Ganglio de Gasser. Oftálmico, maxilar superior, mandibular. Este mandibular es mixto. Estos dos sensitivos. Este hace un recorrido por la pared externa del seno cavernoso y se divide en 3. 1, 2, 3. Nasal, frontal y lagrimal. ¿Anotaron? Nervio nasal. Nervio nasal, anoten. Pasa a la órbita. Estamos dentro del cráneo, en el borde anterior del seno cavernoso, fosa craneal media, ¿no? Ahí nace. Tiene que pasar a la órbita. Pasa a la órbita por la hendidura esfenoidal. Y aborda, como está en la línea media, aborda la pared interna de la órbita. Y ahí da todas estas ramas, colaterales y terminales. Ramas colaterales, raíz sensitiva para el ganglio ciliar u oftálmico, nervios ciliares largos y nervio esfenoidal. Belushka. Esfenoidal. Y después de ramas terminales, nasal interno, nasal externo. Todas estas ramas son sensitivas.
porque vienen del oftálmico, que es sensitivo. Importante que se acuerden que pasa la órbita, este nasal pasa a la órbita por la hendidura esfenoidal y aborda la pared interna de la órbita. Vamos con el frontal. El nervio frontal es rama terminal del oftálmico. Nace en el polo anterior del seno cavernoso, en la fosa craneal media, y también pasa la órbita por la hendidura esfenoidal, igual que el otro. Pasa la órbita por la hendidura esfenoidal. Pero este frontal va por el techo de la órbita, no porque el otro iba por la pared interna, este va por el techo. Y da dos ramos, frontal externo, frontal interno. Todos sensitivos, ¿no? Esta sí. Frontal interno, frontal externo son terminales. Y el frontal también, es terminal de los tálmicos. Entonces el nervio frontal nace en la fosa craneal media, pasa la órbita por la hendidura esfenoidal y aborda el techo de la órbita. Va bien por arriba. Nos queda el lagrimal. El recorrido nace en la fosa craneal media. Pasa a la órbita. ¿Por dónde? Por la hendidura esfenoidal. Y aborda el techo de la órbita. Siempre para adelante va. Son todos sensitivos, ¿eh? Nos queda el último de este nervio. Nervio lagrimal. Este también nace en la fosa craneal media. Pasa la órbita por la hendidura esfenoidal y aborda la pared externa de la órbita. Da fibras lacrimales para la glándula y el nervio temporomalaar, que se divide en temporal y malar. Este nervio lagrimal es sensitivo. Pero para inervar la glándula lagrimal necesita fibras parasimpáticas y las toma del facial. Para la glándula recibe fibras parasimpáticas del nervio facial. Después cuando vean el sistema nervioso autónomo lo van a entender mejor. Es sensitivo, pero recibe fibras parasimpáticas de otro par craneal, porque el trigémino no tiene, en este caso del facial. Cada una de las ramas del trigémino que dijimos que eran oftálmico, maxilar superior y mandibular, tienen un ganglio asociado. En este caso, el ganglio, para el nervio oftálmico hay un ganglio que es el ganglio ciliar oftálmico. De estos ganglios, ustedes tienen que saber dónde están ubicados, cuáles son los aferentes y los eferentes. Este ganglio ciliar oftálmico está ubicado en la órbita.
está ubicado en la órbita al lado del nervio óptico, que vieron el otro día, al ladito. Tiene fibras que llegan al ganglio que se llaman aferentes y otras que salen del ganglio y son eferentes. Al ganglio llega una raíz sensitiva del nervio nasal, que ustedes cuando notaron las colaterales del nervio nasal, notaron una que decía que iba a este ganglio. Una es esa, la sensitiva. Otra es motora parasimpática, o si quieren parasimpática sola pongan, que viene del motor ocular común. Y otra raíz simpática que viene de un plexo que rodea a la carótida interna. Plexo pericarotídeo. Repito, aferentes. Raíz sensitiva, que es una colateral del nasal. Parasimpática viene del motor ocular común. Ustedes en el principio de la clase notaron que el motor ocular común es motor, pero que también es parasimpático. Entonces de ahí vienen esas fibras. Y después una raíz simpática que viene de un plexo. Un plexo es como una red de nervios que rodea un vaso. Plexo pericarotídeo, está rodeando la carótida interna. Eso es aferente, eso llega al ganglio. Lo que sale del ganglio se llama eferente y son los nervios ciliares cortos. ¿Que a dónde van? Al iris. Al iris. Inervan el iris. Fíjense que el oftálmico es una rama del trigémino. No anoten nada de esto, solo escuchen. El oftálmico es una rama del trigémino y termina inervando al iris. El iris es un músculo y dijimos que es sensitivo, entonces no tiene fibras sensitivas, tiene que tomarlas en este ganglio, no tiene fibras motoras, perdón, ni parasimpáticas, tiene que tomarlas en este ganglio. Entonces de ahí salen los nervios ciliares cortos que inervan el iris. Anoten esto, después lo vamos a volver a ver cuando vemos sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas contraen la pupila. Las fibras parasimpáticas que vienen ahí por el motor ocular común, que notamos ya, esas lo que hacen es contraer la pupila. En cambio, las simpáticas la dilatan. Esto ya lo vamos a ver igual, creo que el viernes. No, el viernes que viene no, el otro. El sistema nervioso simpático nos separa para la lucha o para la huida. Entonces yo, si me tengo que escapar, tengo que tener mayor campo visual para ver por dónde voy a escapar. Entonces la pupila se dilata con el sistema nervioso simpático. El profesor el otro día nos dio un ejemplo que es la oscuridad y en el caso de que fuera un haz de luz muy grande, se contrae. Entonces, ¿quién la contrae? El parasimpático. La dilata el simpático. Porque eso no es a voluntad, no es que vos la contraes porque ahora voy a contraer la pupila, no. Eso es automático, el sistema nervioso autónomo. Vamos con la segunda rama, ¿ven que dice B2? Eso es segunda rama del trigémino, que dijimos que era el nervio maxilar superior, que también era sensitivo. Y empezamos siempre con el recorrido. Nace del ganglio de Gasser. Y eso está en la fosa craneal media. Tiene que salir del cráneo y lo hace por el agujero redondo mayor. ¿Se acuerdan? Agujero redondo mayor. Estaba en el ala mayor del efenoides. Y comunica la fosa craneal media con la fosa pterigomaxilar.
Por eso se preguntaba en el examen qué comunica ese agujero, porque acá viene lo importante, que este nervio pasa por el agujero redondo mayor y llega a la fosa pterigomaxilar. ¿Lo ven? Una vez que está en la fosa pterigomaxilar, se va para adelante y tiene que pasar a la órbita y lo hace por la hendidura esfenomaxilar. A ver si tengo para mostrarla. No. ¿Se acuerdan la hendidura esfenomaxilar? Ustedes mirábamos la órbita. A ver, ¿se acuerdan? Imagínense mirando por exocráneo. Vemos la órbita que es redondita, ¿no? Acá hacia arriba la hendidura esfenoidal y otra que va hacia abajo. Esta es la esfenomaxilar. Y acá en la puntita el agujero óptico. ¿Se acuerdan? Esta hendidura esfenoidal y la que está para abajo en la órbita, hendidura esfenomaxilar. Por ahí pasa entonces el nervio maxilar superior de la fosa pterigomaxilar al piso de la órbita. Una vez que está en el piso de la órbita, encuentra un canal suborbitario. Ese canal se transforma en conducto suborbitario y desemboca en el agujero suborbitario. Cuando desemboca por el agujero suborbitario, deja de ser nervio maxilar superior y se convierte en la rama terminal, que es el nervio suborbitario. Ahora lo repito todo. ¿Estás un canal, conducto, agujero? Sí. Ahora igual lo repito. Nace en la fosa craneal media del ganglio de Gasser. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor. Eso hay que acordárselo bien. Llega a la fosa pterigomaxilar. Ahí da casi todas las ramas, en la fosa pterigomaxilar. Sigue para adelante. Hendidura esfenomaxilar, piso de órbita. En el piso de órbita hay un canal suborbitario. Ese canal después se transforma en un conducto suborbitario y termina en el agujero suborbitario que estaba debajo de la órbita, ¿se acuerdan? Cuando sale por el agujero suborbitario ya es la rama terminal, nervio suborbitario. Antes esto es el maxilar superior que va dando ramas. Porque ese nos lo va a hacer anestesia. Para saber si vamos a hacer circular significativa, tenemos que ver justamente. Claro. Sí. En el piso de la órbita encuentra el canal suborbitario. Sí, ese canal, ese mismo canal, que primero es canal, después se cierra y se transforma en un conducto, que tiene el mismo nombre, conducto suborbitario. Y ese conducto suborbitario termina en el agujero suborbitario, ¿te acordás que estaba debajo de la órbita? Bueno, ahí da la rama terminal, que es el nervio suborbitario, rama terminal del maxilar superior, en el conducto suborbitario. Este nervio, acuérdense que es sensitivo. Da colaterales y terminales. La terminal, la dijimos recién, nervio suborbitario. Empezamos por el suborbitario, que ya quedamos ahí, ¿eh? La rama terminal es el nervio suborbitario, que es el que sale por el agujero suborbitario. Cuando el nervio sale por el agujero suborbitario, da un ramo para el párpado inferior, otro para el ala de la nariz y otro para el labio superior y encía vestibular de incisivos y caninos superiores. ¿Se entendió eso? El nervio suborbitario sale por el agujero suborbitario, que es el que está debajo de la órbita. Cuando sale, da un ramito para el ala de la nariz, otro para el labio superior, para el párpado inferior y otro para el labio superior. Ese que va al labio superior inerva la encía vestibular de incisivos y caninos superiores.
Solo la encía, no el diente. Encía vestibular de incisivos y caninos superiores. Si eso no lo entienden, lo repito, las veces que haga falta. Ahora volvamos al nervio suborbitario, cuando está dentro del conducto, que todavía no salió por el agujero. Ahí da una rama colateral que se llama nervio dentario anterior. Ese nervio dentario anterior se queda dentro del hueso y va a inervar incisivos y caninos superiores. Cuando está en el conducto suborbitario. Cuando está en el conducto suborbitario, da una rama que se llama dentario anterior. Entonces, vamos a ir haciendo el dibujito, como hicimos de las arterias, alguna vez. Igual que el de las arterias. Acá, nervio suborbitario, que dijimos recién, que da una ramita terminal para el labio superior y que inerva la encía vestibular de incisivos y caninos superiores. Siempre hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. O sea que ustedes, si están trabajando del lado derecho, tienen que anestesiar el lado derecho, si no el lado izquierdo. Acá, nervio dentario anterior, que es rama derecha. Hasta ahí, por ahora. Seguimos con las ramas ahora colaterales del maxilar superior. La primera la da en endocráneo. Antes de salir por el agujero redondo mayor, da un ramo para las meninges. Ramo meninge. Cuando ya salió por el agujero redondo mayor, que llegó a la fosa pterigomaxilar, da un montón de ramas. Uno se llama ramo orbitario, que va a ir a la órbita. Otro ramo esfenopalatino. Para el ganglio esfenopalatino. Dentario anterior no, eso sáquenlo, lo estoy viendo que está mal. Dentario medio y posterior. ¿Ven que dice dentario anterior, medio y posterior? El anterior no, porque ya lo vimos antes. Es solo el medio y el posterior. ¿Se entiende? El nervio dentario medio y posterior son muy importantes, nacen en la fosa pterigomaxilar y se introducen en los conductos dentarios posteriores que estaban en la tuberosidad del maxilar superior. El nervio dentario medio y posterior nacen en la fosa pterigomaxilar y se introducen por los conductos dentarios posteriores para ir a molares y premolares superiores. Entonces ya lo ponemos acá. Dentario medio y dentario posterior. Aproximadamente el medio estará por los premolares y el posterior por los molares. Donde dice nervio fenopalatino, háganle un asterisco, una llamada, que ahora vamos a volver sobre ese nervio. Entonces estas son las ramas colaterales del maxilar superior. Un ramo meningio, un ramo orbitario, un ramo esfenopalatino, que le están haciendo un asterisco, y los ramos dentarios, medio y posterior. El anterior lo sacan, porque el anterior está en el otro.
Rama terminal suborbitario. Y el dentario anterior que es rama de este suborbitario. ¿Sí? Palatina es la rama terminal de la maxilar interna. Sí, pero son arterias, ¿eh? Estos son nervios. Está bien. No te confundas. Bien. Estos son nervios, tienen los nombres muy parecidos, pero son nervios, son los que están en amarillito, las arterias en rojo. ¿Recordás? Claro, sí, no se vayan a confundir. Es por eso preguntaba. Ahí vemos. Este es el maxilar superior. Acá, fíjense. Esta es la fosa pterigomaxilar, ¿ven? Este chiquitito de acá. Sigue para adelante, pasa al piso de la órbita y llega acá al conducto suborbitario. Dentro del conducto suborbitario, nervio dentario anterior, que va a incisivos y caninos. Y acá tenemos dentario medio y dentario posterior. Acá, ese es el ganglio que vamos a ver ahora, el fenopalatino. Recién le hicieron un asterisco al ramo esfenopalatino. Ese nervio esfenopalatino da un montón de ramos colaterales. Todo esto en fosa pterigomaxilar. Sí, todo en fosa pterigomaxilar. Un ramo orbitario. Otro ramo o nervio es lo mismo, ¿eh? Decir ramo, decir nervio es lo mismo. Como decimos rama y arteria, era lo mismo. Nervio esfenopalatino externo. Ese también se llama nasal superior, por ahí si van al libro para que no se confundan. Esfenopalatino externo o nasal superior. Nervio pterigopalatino, nasopalatino, palatino anterior, medio y posterior. Ahora vamos a ver dónde va cada uno. Anótenlo y vamos viendo. El orbitario va a la órbita. El esfenopalatino externo o nasal superior va a la pared externa de fosa nasal. Pared externa de fosa nasal, donde estaban los cornetes y los meatos. El esfenopalatino externo, que también se llama nasal superior. Después dice pterigopalatino. El pterigopalatino, todos nacen en la fosa pterigomaxilar, ¿no? El pterigopalatino va de la fosa pterigomaxilar por el agujero pterigopalatino a la faringe. Va para atrás. Perdón, de la fosa maxilar a La faringe. Por el agujero pterigopalatino. Después viene el nasopalatino. Ese nasopalatino se le puede decir también esfenopalatino interno. Este pasa a la fosa nasal por el agujero esfenopalatino. Pero va, en vez de ir por la pared externa, como va el esfenopalatino externo, va por la pared interna, por el tabique. Desciende por el tabique que divide a las fosas nasales. Baja, 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 baja por el tabique y se encuentra con el agujero incisivo o palatino anterior. Y llega al sector anterior del paladar duro. Nervio nasopalatino.
Ahora vamos con el nervio. Este era nasopalatino. No se lo tienen que confundir con el que sigue ahora. Nervio palatino anterior. El nervio palatino anterior, desde la fosa pterigomaxilar, pasa por el conducto palatino posterior. Y llega al sector posterior del palatino. Acá es palatino anterior, no posterior. Anterior, que es lo que se confunden siempre. ¿Se entiende? Acá nasopalatino y acá palatino anterior, que llega por el conducto palatino posterior. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora me queda palatino medio y posterior. Esos también están en la fosa pterigomaxilar, pasan por el conducto palatino accesorio y van hacia el velo del paladar. Los dos, medio y posterior, sí. Y van hacia el velo del paladar. Ahora, pregunta, ¿qué hacen con el velo del paladar? ¿Lo inervan de manera sensitiva o motora? Sensitiva. Ojo con eso. Todos estos son sensitivos. Ahora vamos a ver, igual que en el oftálmico vimos el ganglio ciliar, ahora para este nervio también vamos a ver un ganglio esfenopalatino o de Meckel. Este ganglio está ubicado en la fosa pterigomaxilar, entre la apófisis pterigoides y el maxilar superior. Fosa pterigomaxilar. Igual que el otro, tienes aferentes y eferentes. El aferente es el nervio vidiano. Vidiano. Aferente. Ese nervio vidiano está formado por tres nervios. Nervio petroso superficial mayor, nervio petroso profundo mayor y una rama del plexo pericarotidio. El nervio petroso superficial mayor es rama del nervio facial y trae fibras parasimpáticas. Después tenemos el nervio petroso profundo mayor, que es la rama del glosofaringio, y el plexo simpático pericarotidio, que trae fibras simpáticas. Todo eso forma un nervio que se llama nervio vidiano. Ese nervio vidiano es el que es aferente del ganglio de Meckel. Los eferentes del ganglio de Meckel, según Fibun, hay eferentes que son anatómicos, que son los que yo veo, y otros que son fisiológicos, es decir, los que realmente están cumpliendo una función. Los aferentes anatómicos son los que ustedes anotaron como ganglios en ramas del esfenopalatino. Esos son eferentes anatómicos. Si ustedes ven el ganglio, van a ver cómo que están saliendo esos nervios de ahí. Y otros son los eferentes fisiológicos, que serían los más importantes, que son ramas, nervios, para las glándulas lagrimales y nasales.
Entonces, el ganglio está ubicado en la fosa o región pterigomaxilar. Aferente, nervio vidiano. Ese nervio vidiano está formado por 3 nervios. Petroso superficial mayor, que es el que trae fibras parasimpáticas, petroso profundo mayor, y plexo que rodea a la carótida interna, plexo pericarotidio. Eso llega. Y lo que sale del ganglio son las fibras que van hacia las glándulas lagrimales y nasales. Seguimos. Vamos con el tercero, la tercera rama. Nervio mandibular, que dijimos que era mixto. Este nervio entonces tiene fibras sensitivas y motoras. Recorrido. Nace del borde anterior del ganglio de Gasser, en la fosa craneal media. Y pasa por el agujero oval a la fosa o región cigomática. Y ahí da todas las ramas. Es este de acá. Este gordito de acá. Acá ya está dando las ramas terminales. Nervio mandibular o B3. Acuérdense que es mixto. Hasta ahora los otros eran sensitivos. Acá también hay fibras motoras. Colaterales. Todas en fosa cigomática. El primero que da, nervio recurrente meningio. Nervio recurrente meningio. Nervio recurrente meningio que nace en la fosa cigomática y vuelve a endocráneo. Por eso es recurrente, porque vuelve. Vuelve a endocráneo por el agujero redondo menor. Después da el nervio temporobucal. El nervio temporobucal nace en la fosa o región cigomática y se divide en 2. Nervio temporal profundo anterior y bucal. Este recurrente meningio vuelve a endocráneo. Este recurrente meningio es sensitivo, porque va a las meninges. Temporobucal es mixto. Y se divide en 2, temporal profundo anterior y bucal. El temporal profundo anterior va hacia la región temporal para inervar el músculo temporal, entonces es motor. Y el bucal va desde la región cigomática por la cara externa del buccinador perfora el buccinador inerva la encía vestibular de molares y premolares inferiores. Seguimos con el que sigue, nervio temporal profundo medio. Ese es motor.
va hacia la región temporal para inervar al músculo temporal. Son profundos estos temporales porque van por la cara profunda del temporal. Después nos queda el temporomaceterino. Temporomaceterino nace, es motor también, nace en la región cigomática y se divide en dos: temporal profundo posterior, que va hacia el músculo temporal, y maceterino. El maceterino pasa de la región cigomática a la región maceterina a través de la escotadura sigmoidea. Inerva el macetero. ¿Se entendió el temporomaceterino? Temporomaceterino es motor, se divide en dos: temporal profundo posterior, que va hacia la región temporal, para el músculo temporal, y maceterino, que va a la región maceterina por la escotadura sigmoidea para inervar al músculo macetero. Después tenemos un tronco común, otra colateral. Tronco común para músculos. Músculos. Pterigoideo interno. Pterigoideo interno. El otro es periestafilino externo, no pterigoideo externo, periestafilino externo y músculo del martillo. Es un tronco común, es un nervio que se llama tronco común para los músculos. Pterigoideo interno, periestafilino externo y músculo del martillo. Periestafilino externo es un músculo del velo. Pterigoideo interno, periestafilino externo y músculo del martillo. El pterigoideo externo, que no está ahí, lo inerva el temporo bucal. Nos queda la última colateral, nervio auricular posterior. Vamos por acá. Nervio auricular o aurículo temporal, perdón. Cuando pienso lo que sigue. Nervio aurículo temporal. Este es sensitivo. Aurículo temporal. Nace en la región cigomática y va hacia atrás, hacia la región parotidia. Para pasar a la región parotidia lo hace a través del ojal retrocondilio de Shubara. ¿Se acuerdan? Entonces, primero va hacia atrás, pasa por el ojal retrocondilio de Shubara, llega a la región parotidia. Cuando llega a la región parotidia va hacia arriba, hacia la región temporal. En ese recorrido da ramos articulares para la ATM. Es sensitivo, sensitivo. Da ramos para la ATM, que se llaman ramos articulares, y ramos glandulares para la parótida. ¿Quién inerva en forma sensitiva la ATM? El aurículo temporal. ¿Quién inerva en forma sensitiva la parótida? El aurículo temporal. Y va hacia la región temporal. Este es superficial con respecto al músculo temporal.
¿Vamos bien? Ya queda poco. Vamos ahora con las ramas terminales. Antes de ver las terminales. Este es el mandibular, este es el aurículo temporal, ¿ven? Le hace como un ojal a la arteria meningia media, que es esta de acá. Aurículo temporal. Temporal profundo anterior. Bucal. Y este temporo bucal. Y este que se ve acá, temporal profundo medio. Acá se ven las dos ramas terminales. Una y dos. La que está por delante, el nervio lingual. La que está por detrás, nervio dentario inferior. Empezamos con el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior es rama terminal del mandibular. Nervio dentario inferior. Nace en la fosa cigomática y se introduce por el conducto dentario inferior que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan? Conducto dentario inferior. Lo recorre. Cuando llega a la altura del agujero mentoniano se divide en dos ramas terminales, mentoniana e incisiva. La incisiva queda por dentro del hueso e inerva incisivos y caninos inferiores. La mentoniana sale por el agujero mentoniano, inerva las partes blandas del mentón y el labio inferior y la encía vestibular de incisivos y caninos inferiores. Incisivo y mentoniano. El nervio dentario inferior, que dijimos que entra en el conducto dentario inferior, cuando llega a la altura del agujero mentoniano da dos ramas terminales, incisiva y mentoniana. Antes de dar esas ramas terminales, cuando va por el conducto, da ramas colaterales, óseas y pulpares para molares y premolares inferiores. Y antes de entrar en el conducto dentario inferior, antes de introducirse en el conducto dentario inferior, da el nervio miloioideo, que es para el músculo miloioideo, y para la encía que está por lingual del tercer molar. Entonces, el nervio miloioideo es colateral del dentario inferior. El mentoniano y el incisivo son terminales del dentario inferior. ¿Sí? Esperen que falta. Vamos con el lingual, que no está anotado. Nervio lingual es la otra rama terminal del mandibular. Ramas terminales del mandibular, lingual y dentario inferior. Dentario inferior es la que vimos recién. Ahora vamos con el lingual, que es la que está por delante del dentario inferior, esta de acá. Se dirige hacia abajo, está en la región cigomática, igual que el dentario inferior. El dentario inferior se introduce en el conducto dentario inferior, en cambio este no, sigue hacia la lengua, lingual, hacia abajo y adelante. Inerva, es sensitivo, inerva el piso de la boca. La lengua, las glándulas submaxilar y sublingual.
Inerva la lengua de manera sensitiva, es decir, si a mí yo me pincho la lengua y me duele, va por este nervio la información. El gusto, para la sensibilidad gustativa, este nervio lingual recibe fibras del facial, de la cuerda del tímpano. Anoten así. Recibe fibras de la cuerda del tímpano del facial para inervar las papilas gustativas y las glándulas submaxilar y sublingual. Recibe fibras Gustativas y parasimpáticas del facial. A través de una rama del facial que se llama cuerda del tímpano. No se ve. Este nervio mandibular tiene también un ganglio asociado que es el ganglio óptico. Este ganglio óptico está en la fosa o región cigomática. Entonces, el ciliar estaba en la órbita, el de Meckel en la fosa pterigomaxilar y este en la fosa o región cigomática. Tiene aferentes y eferentes. Aferentes. Nervio petroso superficial menor, rama del facial. Otro aferente, nervio petroso profundo menor, esa es rama del glosofaringio y es el que lleva fibras parasimpáticas. Y una rama simpática, un plexo simpático que rodea a la arteria meningia media. Eferentes, fibras parasimpáticas y simpáticas que van a inervar a la glándula parótida. Acuérdense que la inervación parasimpática estimula la secreción salival, en cambio la simpática la disminuye. Fibras parasimpáticas, que dice eferentes, léanlo, dice fibras parasimpáticas y simpáticas también, para la glándula parótida. El ganglio óptico está en la fosa o región cigomática. Esto ya lo estamos viendo, ese es el de allá. Ahora ponen inervación de los maxilares y hacen los dibujos. Allá nos está faltando un nervio. Palatino anterior, dentario posterior, dentario medio, nasopalatino, dentario anterior y suborbitario. Nos queda acá. Encía vestibular de molares y premolares superiores, ramo gingival del dentario posterior. Este nervio dentario posterior, antes de introducirse en los conductos dentarios posteriores, da un ramito que se llama así: ramo gingival del dentario posterior. Si ponen ramo gingival, está mal. Tiene que decir ramo gingival del dentario posterior. ¿Te vas de premolar a molar? Pues sí, encía vestibular, ¿no? Entonces ahora yo voy a decir los números y ustedes contestan con lo de allá. Incisivos y caninos superiores, con el número 1, nervio, el nervio dentario anterior, que es rama del suborbitario. Con el número 2, molares y premolares superiores, dentario medio y posterior, que son ramas del maxilar superior.
Con el número 4, encía vestibular de premolares y molares superiores. Del dentario posterior. Ramo gingival del dentario posterior. Con el número 3, encía vestibular de incisivos y caninos superiores. Nervio suborbitario, que es rama terminal del maxilar superior. Vamos al paladar. Sector anterior, con el número 5, nervio. Bien. Y el sector posterior del paladar es el nervio palatino anterior. Bien. Vamos ahora al maxilar inferior, acá. Piso de la boca, nervio lingual. Premolares y molares inferiores, que está con el número 1. Nervio dentario inferior, que es rama terminal del mandibular. Y el lingual también, rama terminal del mandibular. Con el número 2, incisivos y caninos inferiores. Nervio incisivo, que es rama terminal del dentario inferior. Con el número 4, sería encía vestibular de incisivos y caninos inferiores, nervio mentoniano, que es rama terminal del dentario inferior, que es rama terminal del mandibular. Y el número 3 nos queda, ¿no? Sí. Número 3, encía vestibular de premolares y molares inferiores, nervio bucal, que es rama del temporo bucal, que es rama colateral del mandibular, que es rama terminal del trigémino. ¿Sí? Bueno, hacemos un recreo. Bueno, si tienen dudas me preguntan. Si no, hacemos un recreo y después nos quedan dientes temporarios, dentición temporaria.